colocamos en tu presencia, Señor, para que seas tú primeramente ministrándonos, Señor. Guarda, Señor Jesús, por tu infinito amor, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor, infinita bondad, Señor. Estamos aquí, Señor, para rendirte, Señor, toda nuestra oración, Señor. A ti, Señor. Para que seas tú, Señor, proveyéndonos de ti mismo, Señor. De lo que tú nos has regalado, Señor. Ministrando, Señor, a través de lo que han sido los misterios de los tiempos. El discernimiento de tu palabra, Señor, que a través de muchos hermanos, Señor, tú has traído hasta nosotros, Señor. Y nos has proveído, Señor. Y nos ayudas, Señor, para poder estar aquí, Señor, rendidos a tus pies, Señor, para recibir de ti, Señor, lo que tú nos has proveído, Señor. Te damos gracias por la alabanza, Señor, por lo que tú nos has mostrado a través de ella, Señor. Nos estabas diciendo, Señor, que solo en ti, Señor, podemos tener, Señor, lo que tú nos ministras, lo que tú nos provees. Despojándonos de lo nuestro, Señor, sacando todo lo nuestro, Señor, para llenarnos de lo tuyo, Señor. Que por tu infinito amor, Señor, tú nos has regalado la libertad, Señor. Nos has dado el poder estar aquí, Señor, porque te hemos recibido en nuestros corazones, Señor. Porque tú has tocado la puerta, Señor, y has abierto la puerta, Señor. Porque este amor, Señor, que tú nos provees, Señor, es un don tuyo, Señor. Para con nosotros es misericordia, Señor. Nos has mostrado, Señor, tu sacrificio en la Pascua, Señor. Ha sido ofrenda para recibir la comunión con el Padre. Y también ese mismo sacrificio tuyo, Señor, tú te has dado por nosotros, Señor, para pagar el alto precio, Señor, por nuestros pecados. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en toda la vida de todos nuestros amados hermanos, Señor, los que te conocen y los que están en su entorno, Señor, puedan recibir luz tuya, Señor, a través de lo que tú eres, Señor, lo que tú has manifestado, Señor. Es precioso lo que se compartió en la Santa Cena, Señor. Una sola expresión puede tener tanto significado, Señor. Tú eres la resurrección, Señor. Y en la resurrección tuya estamos incluidos todos, Señor. Porque dice la palabra que hubo un primer Adán y un postrer Adán. Solamente hay dos hombres ante el Señor. El primero y el último, el postrer Adán. ¿Verdad? Era tal que con Cristo como postrer Adán, ¿verdad? Estamos nosotros mismos incrustados en él. Y hemos recibido la resurrección que es para vida eterna. En el Salmo 6 es precioso lo que el Señor nos muestra. En una sola expresión en este Salmo 6. Damos gracias al Señor por su palabra, Señor.
Dice a partir del 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Sálvame. Implora al Señor el salmista. ¿Y por qué implora el salmista en ese momento si estamos en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Porque es un Dios misericordioso el que él conoce. Dices, por tu misericordia. No es por nada que él haya hecho, no es por nada que merezca, solo por tu misericordia. Y aquí viene de lo que lo va a salvar. En el 5, ¿verdad? Porque en la muerte lo va a salvar, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Porque en la muerte no hay memoria de él, ¿verdad? Cuando nosotros hemos recibido al Señor, el Señor nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna que existió en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces cuando acá el Señor, por medio del salmista, nos permite implorar su misericordia para ser salvados, ¿verdad? De algo tan terrible que es la muerte. Si nosotros por la misericordia del Señor le hemos podido ver a Él e implorábamos en la oración que el Señor tuviese misericordia de nosotros y pudiéramos seguirlo viendo y pudiéramos recibir la luz de Él, ¿verdad? Estábamos recordando que el Señor, a través de lo que Él es, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El Señor nos ha salvado de esto que tan terrible que es lo que está aquí. Nos ha salvado de la muerte, porque hemos recibido la vida. Hemos recibido la vida. La vida que hemos recibido es esa vida eterna, ¿verdad? Y eso lo hemos recibido por la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor. Hemos recibido de Él la vida. Entonces le damos gracias al Señor porque Él nos ha salvado. Salvándonos de nosotros mismos, de nuestra vana manera de pensar. El Señor nos ha salvado de la muerte, ¿verdad? La muerte donde ya no vamos a tener otra oportunidad. Aquí dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Ya el que muere sin conocer al Señor, después de eso, ya solamente hay esa existencia, porque es que lo más terrible que se nos plantea acá es que en la muerte no vamos a tener, ¿verdad? La presencia del Señor ni siquiera en el recuerdo. Dice aquí, porque en la muerte no hay memoria de ti. Entonces, el Señor nos está siendo propiciación y es bien precioso que en la alabanza, ¿verdad? Se nos ha hablado de un sacrificio, que es la Pascua. Y el sacrificio de la Pascua se hizo para ser propiciatorio, para hacer un sacrificio donde el pueblo de Israel fue salvado de morir, ¿cierto? Juntamente con los egipcios. Cuando se marcó allá en el dintel con el sacrificio del cordero, se marcó con sangre las casas de los judíos, ¿verdad? Y la muerte pasó por encima y no los tocó.
ese sacrificio, ¿verdad? Que se hace, que hicieron los judíos, fue un sacrificio también para nosotros. Dice que cuando se ha manifestado el Señor, ¿verdad? Maravillosamente, con su preciosa sangre, Él nos ha cubierto a nosotros. Nos ha cubierto y nos ha permitido con su cobertura poder estar aquí en la comunión de la iglesia, recibiendo del Señor esta santa cena tan preciosa que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Donde tenemos comunión con Él, pero podemos tener esa comunión porque la sangre del Señor está presente. Yo en este momento me siento compungido delante del Señor. Me siento que no merezco estar aquí, en su presencia. Que solamente por lo que Él me muestra aquí en su palabra, puedo estar yo aquí presente, pudiendo dirigir la palabra ante una comunión de hermanos tan preciosos. Solamente por ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, puedo estar aquí presente ministrando la palabra del Señor. Y lo que el Señor me ha puesto para el día de hoy, ¿verdad? Es el poder compartir de algo que es bien conocido de todos nosotros, porque lo hemos vivido en todas las facetas. En todas las facetas. De pronto, bueno, los más jóvenes todavía no han tenido la oportunidad de vivirlo como padres, pero en términos de esto que voy a manifestarle, pues todos hemos vivido alguna faceta de lo que... Y lo hago con temor y temblor porque de esa vivencia, pues, el Señor haga vida en nosotros, ¿verdad? Recibiéndolo a Él y recibiendo lo que Él nos ministra, lo que Él nos pueda dar, porque tenemos ya un cierto tramo recorrido con respecto a esto y es el amor del Señor. Y yo me preguntaba y me inquiría y por eso indagué en la palabra, ¿sí? Porque tenía esa necesidad de recibir del Señor esa administración preciosa de lo que Él está obrando en nuestras vidas. Y le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Porque necesito de esa unción tuya, porque en mi vida necesito eso. Y de pronto, abusivamente he traído ese tema aquí delante de la presencia de todos, porque de pronto era algo personal que tendría que haber inquirido con el Señor. Pero el Señor me muestra que a través de esto, pues se puede eh, se puede recibir una luz y que todos podemos compartir. En el sentir mío lo que había en ese momento era de pronto hacer y lo que hay todavía es una reunión un tanto mutual, ¿verdad? Por eso le daba también gracias al Señor por las reuniones, porque dentro de las reuniones que el Señor tiene establecida hay una especie de reunión que se llama reunión mutual. Y como en este tema todos tenemos alguna experiencia, ¿verdad? Entonces quería también aprovechar y recibir, no solamente el poder transmitir, sino que a partir de que el Señor ya nos ha mostrado y que todos somos creyentes y que todos estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Poder compartir acerca de este tema. Si busco en la palabra en Gálatas 6:6, y más adelante vamos a estar mirando Gálatas 6:6 porque es bien precioso Gálatas. En Gálatas 6, ahí hay una expresión del Señor que de pronto permite que se haga este tipo de reuniones. En Gálatas 6:6 dice, y en el 6:1 ya trata de exhortarnos, ¿verdad? O sea, el Señor nos está exhortando de pronto también a que tengamos este tipo de reuniones. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que el Señor aquí nos está planteando que la iglesia como tal, ¿verdad? Puede estar reunida y el Señor nos está exhortando a que seamos reunidos. Aquí dice que para, si hay alguna falta, pero también más adelante dice
que también puede ser para otro tipo de cosas. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea que el que está aquí sentado también puede ser instruido por el hermano que tenga el conocimiento, que tenga la revelación, que tenga del Espíritu del Señor poder compartir algo también, ¿verdad? Entonces, no solamente es recibir, sino también el poder dar. Ahí también nos está exhortando el Señor a eso, ¿verdad? A dar. Entonces todos nos hacemos partícipes de la enseñanza, cuando también podemos redarguir y podemos recibir del Señor sabiduría para enseñar, para a través de la administración del Espíritu Santo, recibir del Espíritu Santo y poder hacer partícipe a toda la comunión de los hermanos de lo que el Señor nos está administrando a cada uno, ¿verdad? A cada uno. Entonces, con respecto a este tema, que el Señor, que no es un tema, es una vivencia, ya nos salimos de que es un tema para hablar de, y es una vivencia que el Señor nos ha colocado en nuestro corazón, el estar aquí, ¿verdad? Encontramos que cuando nos hablan del amor, lo primero que se nos viene así a nosotros, como dicen en las encuestas, un print time, lo primero que nos suena a nosotros en la cabeza, ¿verdad? Es el sentimiento que nosotros llamamos amor. Y con base en el sentimiento, en ese sentimiento que hemos tenido tanta vivencia con respecto a eso, ¿verdad? Tenemos como un concepto que podríamos decir que es un concepto pues un tanto desdibujado de lo que es el amor. Y entonces por eso yo, mirando en la palabra, lo primero que encuentro en Génesis es que en Génesis, en el momento de la creación, ¿verdad? Cuando el Señor empieza a hacer la creación, llega un momento en que termina con todas aquellas cosas que el Señor va generando por su palabra como creación. Empieza con la tierra, ¿verdad? Con la separación de las aguas, arriba y abajo en la tierra. Luego vienen los animales, las plantas, y finalmente dice, pero hay una expresión que me llamó la atención en el Génesis, ¿verdad? Que cuando se crea al hombre, el Señor utiliza una expresión y dice, hagamos. O sea, no dice yo Dios hago, sino dice hagamos, ¿verdad? Y entonces, cuando yo indago acerca de ese hagamos, allí encuentro algo bien precioso que después se nos manifiesta, por ejemplo, en Mateo, ya al final de Mateo, cuando la gran comisión es establecida para enviar a aquellos que van a impartir el Evangelio, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se nos revela algo bien precioso que es la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Mateo dice, los vamos a enviar para que ustedes lleven el Evangelio del Señor. Pero aquí ya en Génesis dice, oiga, mire, aquí está la Trinidad, ¿verdad? En una comunión, en una común unión, ya estaba la comunión de la Trinidad, ¿verdad? Y por eso hablamos de un amor que existe desde la eternidad, que es un amor precioso, que es un amor muy íntimo entre el Padre y el Hijo, y que ese amor que se manifiesta allí en ese primer momento, ¿verdad? Cuando ni siquiera existía el hombre, es un amor que se propicia a través del Espíritu Santo de Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos, en la Biblia nunca se nos dice la Trinidad, pero encontramos esta expresión preciosa que hay en Mateo, ¿verdad? Donde se nos revela este principio, esta doctrina que es básica y fundamental de nosotros los cristianos. En Deuteronomio 6:6 dice que Dios uno solo es, y eso es verdad. Dios uno solo es. Pero esa esencia de Dios, que es una sola, se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos niegan la Trinidad basándose en Deuteronomio 6:6. Dios uno solo es. Pero nosotros conocemos la Trinidad a través de estas expresiones preciosas que nos aparecen en la palabra.
¿verdad? En Génesis dice la palabra, Dios dijo, hagamos. Hagamos es un plural, ¿verdad? No es una sola persona. Y después en Mateo nos revela que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando juntamente, ¿verdad? Para propiciar la obra del Hijo. Encontramos entonces esta manifestación de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios crea al hombre. El amor de Dios nos permite existir, ¿verdad? El hombre en Adán, hablábamos del primer Adán y del postrer Adán, que es Cristo. En Adán recibe bendición de parte del Señor y recibe el espíritu de vida. Estaba meditando y encontraba todas estas expresiones que hay en la palabra, ¿verdad? Y de pronto a veces la necesidad que hay que discernir. En la palabra hay muchos espíritus. Espíritu de sabiduría, el espíritu de vida, el espíritu de error. Muchos espíritus hay, ¿verdad? Por eso es necesario reconocer que la palabra nos revela un mundo que es material y un mundo que es espiritual. El amor, ¿verdad? El amor es una parte esencial de lo que se manifiesta a través de ese mundo espiritual. Se manifiesta, pareciera que fuese más espiritual que material, pero los resultados de ese amor, ¿sí?, trascienden de lo espiritual, de lo puramente espiritual, se va al alma y el alma termina afectando al cuerpo y el cuerpo termina afectando al alma, porque hay reacciones orgánicas mismas que son propiciatorias de cosas que después se transmiten a través de la mente y del alma, y eso genera situaciones bien difíciles de entender. De pronto, considerando la situación, por ejemplo, que está viviendo la hermana Nubis con su hijo, ¿cierto? Uno puede mirar allí que hay cosas que son espirituales, pero que trascienden mucho más allá de eso, ¿verdad? Y generan situaciones bien complicadas y uno se queda sin poder entender todo eso si no profundiza si uno no profundiza esto que el Señor nos está mostrando. Nos basamos mucho en el principio físico. Oiga, lo que veo, eso es lo que entra en mí. ¿Sí? Entonces, muchas veces el amor se manifiesta a través de cosas físicas. La atracción, ¿verdad? Y en la atracción ocurren cosas que son bien curiosas. Uno se deja atraer por lo que brilla más, ¿verdad? Entonces, es como la gallinita, ¿sí?, que está picoteando y si por ahí aparece una cosita que le brilla, coge y deja lo que se está comiendo muy sabroso y todo, pum, y se va para allá. Se va y se come esa cosita brillante que apareció por ahí, y por allá aparece otra cosita más brillante. Y deja de comer lo que se estaba comiendo allí y se mueve. Uno tiene como ese actuar de ese principio de gallina, ¿no? Así, le tiran una cosita por acá, para allá se va, le tiran una cosita por allá, para allá se va. ¿Sí? Y así es. ¿Eso por qué? Porque tenemos un cuerpo físico, ¿verdad?, que es lo que contiene todo lo demás. Y ese cuerpo físico se deja impactar. Si yo veo algo que brilla, enseguida volteo la cabeza para allá, ¿sí? Entonces, cuando estamos nosotros en nuestro crecimiento físico, ¿verdad? Nuestro crecimiento físico empezamos, recibimos la niñez, y en la niñez, pues, incluso en la niñez, pues ya somos como complicaditos, porque un niño, pues, a veces tiende a ser manipulador como niño, ¿sí? Uno a veces ve a los niñitos gorgojeando y pareciera que estuviesen como, abren los ojos con una expresión tan intensa que uno dice, oiga, ¿qué será que le está pasando? Y de pronto lo que el niño está haciendo es llamar la atención por alguna circunstancia, ¿verdad? Y empieza a llorar y pareciera que uno empieza a preguntarse, oiga, ¿qué será lo que tiene el niño? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que tiene algún malestar? Y resulta que no, está llamando la atención. Y de ahí empezamos ya como a tener
esos rasgos en nosotros. Lo visual, decía, y me desvió un poquito de eso, ¿verdad? Empieza a ser significativo para nosotros. Entonces, cuando ya hemos crecido y empezamos a tener esa interrelación y nosotros empezamos a relacionarnos con las otras personas, casi siempre desde muy joven empieza ya uno a ser llamado pues para tener esas relaciones sociales, y en esas relaciones sociales empezamos ya a manifestar esto que es el amor. El amor se separa a veces el amor en esas tres partes que la palabra divide el amor, ¿verdad? Y el amor dice que hay un amor ágape, un amor filial y un amor erótico. Cuando las personas que estudian ese tema se empiezan a preguntar acerca del amor, entonces encuentran como limitaciones en el lenguaje. Y dicen, oiga, en el griego una cosa es el amor y lo expresan las palabras de manera diferente a como lo hacen en el castellano. Aquí en el castellano toda atracción la llamamos amor, ¿sí? Todo deseo lo llamamos amor, ¿sí? Entonces, amor por el dinero, ¿no? Pues el avaro siente amor por el dinero, siente deseo por el dinero. Una atracción física, no, eso es amor, ¿verdad? Un deseo, es amor. El amor del padre por el hijo, entonces le decimos, no, pues el amor del padre por el hijo, el amor del hijo por el padre. Pero en términos de la significación de la palabra, encontramos que hay tres términos básicos para definir el amor. El amor ágape, el amor filial y el amor erótico. ¿Cierto? Y con base en estas tres diferenciaciones, hay como unas características de ese amor, ¿verdad? Entonces, en el amor ágape encontramos un amor que es de tipo incondicional, ¿verdad? Hay un amor que tiene esa característica principal, es un amor incondicional. Cuando vemos acá y hablamos de la salvación que nos provee el Señor incondicionalmente, ¿verdad? Por la gracia que actúa en Él, ¿verdad? Nos regala la salvación. Y esa es la principal característica del amor ágape, es incondicional. El amor filial tiene como su principal característica, ¿verdad? Que es sacrificado. Es sacrificado. Entonces el padre por el hijo. Oiga, ¿será que si mi hijo me pide un pan, yo le daré una culebra? No. Si mi hijo me pide algo, yo trato, ¿verdad?, de darle ese algo que mi hijo me está pidiendo. Así me cuesta sacrificios a mí. Cuando hablamos del amor erótico, el amor erótico tiene implícito más allá de, ¿verdad?, las otras características del hecho de que es un amor que se expresa a través de cosas más físicas, más materiales, como son el deseo, la atracción, ¿verdad? El ánimo de querer satisfacer al otro, de querer suplir en otros necesidades y de que a nosotros nos satisfagan nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, ¿verdad?, encontramos unas ciertas limitaciones que nos muestra eso que llamamos el amor. Nosotros como personas, como seres humanos, cuando decimos que amamos a una persona, ¿verdad?, no podemos manifestar nuestro amor como un amor libre de todo ánimo, sino que siempre estamos esperando recibir. Y casi siempre pedimos más de lo que damos. Y esa situación se da porque en esa interrelación, ¿verdad? En esa interrelación, a veces nosotros ya tenemos como unas
experiencias y esas experiencias nos han ido mostrando, ¿verdad? Que en el dar y el recibir a veces uno no es correspondido o uno no cree no ser correspondido. Entonces le vamos poniendo como limitaciones a ese sentimiento. Y esas limitaciones van haciendo que nuestras experiencias sean unas experiencias que le van poniendo como velos, le van poniendo como separadores a lo que queremos dar y a lo que exigimos en contrapartida. Entonces, en términos de nuestro actuar humano, nosotros como personas actuamos en términos condicionales. Si me dan, yo doy. Si recibo, entonces yo sí doy, ¿verdad? Y así somos en todo. Así somos en todas nuestras relaciones. Entonces, esa práctica que nosotros espiritualmente o en el alma vamos desarrollando, ¿verdad? Entonces se nos va volviendo como algo que se traslada, algo que es traslaticio, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos decir que, o de lo que recibimos de otras experiencias, por ejemplo, si nosotros nos relacionamos socialmente en el trabajo o en el estudio o a nivel familiar, ¿verdad? Vamos acumulando una serie de conocimientos y nuestro corazón se va como engrosando y se va poniendo como duro ante las experiencias que vamos recibiendo y finalmente terminamos, cuando decimos que amamos, terminamos siendo muy limitados en lo que podemos expresar a través de ese llamado amor, ¿verdad? Hablando del amor del Señor, hablando del amor del Señor, el amor del Señor podemos decir que es un amor ágape, porque el amor del Señor se da incondicionalmente. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya habíamos hablado del pueblo de Israel en esa escogencia que el Señor había hecho a través de la experiencia de Abraham, ¿verdad? Cuando estaban ellos allá en Ur de Caldea y el Señor toma a Abraham y lo separa de su parentela, uno empieza a ver que hay ahí experiencias que van, van como mostrándonos cómo es ese amor que el Señor manifestó ya con la creación. En ese andar del pueblo de Israel con el Señor, encontramos en el libro de Éxodo que una manifestación del amor del Señor es, por ejemplo, cuando Él le da la tabla de los 10 mandamientos al pueblo de Israel. A veces nos cuentan una película que quiere ser un poco diferente y nos dicen, no, es que tu Dios es un Dios arrogante, un Dios orgulloso, un Dios que solamente manda. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel recibe al Señor, es el único pueblo en ese contexto, ¿verdad?, que es monoteísta, que solo tiene un Dios. Los otros pueblos tenían muchos dioses y para poder agradar a esos dioses, esos pueblos le hacían sacrificios a esos dioses. Y uno de los sacrificios que le pedían esos dioses a esos pueblos, ¿verdad?, era ofrendar a sus hijos en sacrificio. Cuando Dios le da al pueblo de Israel la tabla de los 10 mandamientos, en realidad esos 10 mandamientos que el Señor le da al pueblo de Israel, allá en Éxodo 20, podemos ver eso para que no se quede ahí como... En Éxodo 20, el Señor lo que está haciendo es mostrarle al pueblo de Israel, ¿verdad?, su amor. Al separarlo de esos dioses, el Señor le estaba mostrando al pueblo de Israel su grande amor, su infinito amor. Dice en Éxodo 21, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, cuando el Señor le da los mandamientos al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo está guardando. Está guardando al pueblo de Israel, guardando a los hijos del pueblo de la maldad de sus padres, ¿verdad? Porque los padres ofrecían a los hijos en sacrificio. Los mataban, ¿verdad?, delante de sus dioses para ofrendar por la fertilidad, por las lluvias, porque había mucha hambre, porque faltaba eso, tenía mucho de aquello. Esa es una manifestación del amor del Señor. Ahí mismo en Levítico 8, en Levítico 8, el Señor nos muestra las ofrendas. Y para las ofrendas están en Levítico 6. En Levítico 8 se estableció el sacerdocio en cabeza de la casa de Aarón. En 8.1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. En el 8, dice en el 8.13, después Moisés, pues aquí está hablando de todo lo que se hace para investirlo como sacerdote. En el 13 ya pues se dice, después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, ya aquí están investidos como sacerdocio santo, con las vestiduras del sacerdote, ¿verdad? ¿Y para qué se establece el sacerdocio? Y aquí ya nos habla en el 2, en el 8.2, ¿verdad? De los 2 carneros, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo. Entonces son diferentes tipologías que establece el Señor, y aquí nos habla específicamente de el becerro de la expiación, un sacrificio expiatorio. En Levítico 6.6 dice, para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Entonces yo le llamaba la atención la manera tan específica que el Señor utiliza los términos, ¿verdad? Aquí hay un sacrificio de expiación. Un sacrificio, en cuanto al sacrificio puede haber una ofrenda, y la ofrenda es para quitar la falta de comunión que hay entre Dios y los hombres, mientras que el sacrificio es por el pago de los pecados, ¿verdad? Siempre que se habla de un sacrificio de expiación es porque hubo un pecado, y ahí viene la sangre para cubrir esos pecados. Entonces, en el sacerdocio se establece el sacerdocio, pero también los diferentes tipos de sacrificios que hay que hacer. Eran muchos sacrificios, ¿verdad? Lo cual vino a abolir Cristo cuando Él muere por nosotros en la cruz. El sacrificio de Jesucristo, hecho una vez para siempre, viene a suplir todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, establecido el sacerdocio y el sacrificio. El sacrificio, ¿verdad? Como una muestra de amor, ya se nos muestra en el Antiguo Testamento. El sacrificio del Señor a través de este sacrificio de expiación, a través del becerro. Entonces tenemos este amor ágape que es incondicional, que no se parece al amor que nosotros hemos aprendido a dar, a transmitir, o a querer o pedir, sino que es un amor que se da incondicionalmente. Se da a través de la gracia del Señor, que es lo que activa el perdón de pecados. Entonces,
mirando en todo ese contexto, ¿verdad? El amor del Señor es un amor incondicional. Es un amor que se sacrifica a sí mismo, ¿verdad? Y es un amor que perdona. ¿Será que nosotros como personas podemos decir que amamos como el Señor nos muestra que ama? Incondicionalmente, que se sacrifica, que perdona. Entonces quería llamar la atención sobre eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser redarguidos de nosotros mismos, empezando por mí mismos, ¿verdad? Dice que la palabra enseña a través del ejemplo. En Primera de Corintios 13 encontramos el ejemplo de lo que el Señor quiere que sea su voluntad en medio de nosotros para manifestar lo que es el amor. Primera de Corintios. El amor de Corinto. Hasta en lo natural el hombre reconoce el amor de Corinto. Por allá recuerdo que hay una canción que se llama así. Una canción dice Amor de Corinto. Pero es una canción del género vallenato. ¿Cierto? Pero es el hombre natural. El hombre natural creyendo expresar el amor de Dios. El amor de Corinto es un amor sobrenatural. Es un amor tan grande, tan inconmensurable que uno como persona. Yo creo que al igual que el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando recibió la tabla ya de los mandamientos, el pueblo de Dios dijo, sí, hagamos un pacto, Señor. Nosotros te vamos a cumplir todo lo que tú nos mandes. Y el Señor le manda la tabla de los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pero cuando ya empezó las dificultades, ellos le pedían al Señor, Señor, devuélvenos a Egipto, porque nosotros aquí sufrimos y padecemos. ¿Verdad? En Corinto 13 dice la preeminencia del amor. Y nos empieza aquí de unas manifestaciones, ¿verdad? Y lo primero que nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el 4 dice, y aquí empieza a definir lo que es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al final de aquí, bueno, yo digo al final porque pues aquí termina la descripción de lo que es el amor. Aquí dice, a continuación dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca dejará de ser. ¿Verdad? En su connotación de ese amor ágape que nos está pidiendo aquí, desde el 4 hasta el 7, ¿verdad? ¿Qué amor puede ser ese que nunca dejará de ser? El amor del Señor, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a decir, oiga, el amor es sufrido, entonces, bueno, yo sí sufro, porque sufro a todos los que tengo alrededor mío diciéndome las cosas. ¿Verdad? No, sí, yo ahí sí paso. Es benigno. La benignidad implica la tolerancia, el poder recibir las cosas con mansedumbre. El amor paciente. ¿Verdad? ¿Y si será que yo tengo paciencia?
Es bueno tener otras versiones también, ¿verdad? Porque alimentan sí. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Si a uno nomás se le quitan una cosita de aquí, de la cabeza, oiga, para poder uno recibir que le hagan una corrección, ¿verdad? Uno dice, no, es que yo pienso así, es que según lo que yo creo, ¿cierto? Según lo que yo tengo entendido, una mínima cosita que le quieran quitar a uno del entendimiento de lo que uno ha venido desarrollando, ¿sí? Uno no permite, uno se irrita ante eso, ¿sí? Y dice, no guarda rencor. Es tremendo, ¿verdad? Porque ante las circunstancias de la vida, ¿sí? Uno no puede hacer, ¿verdad? Casi todo eso que está aquí, pues, se le hace a uno algo imposible de poder realizar. Mirando esa definición aquí de lo que es el amor, ¿verdad? Entonces podemos decir que el único que puede cumplir con todo eso es, y lo ha cumplido y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Y por eso dice que el amor nunca dejará de ser, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que los dones espirituales que se manifiestan acá, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y hasta la ciencia acabará, ¿verdad? Pero el amor no dejará de ser. El amor va a ser como tenemos las articulaciones y tenemos las coyunturas, ¿verdad? Todo eso que se mueve a través de las articulaciones, todo eso que son esas almohadillas que tenemos allí para que los huesos no rechinen y no se sienten el uno sobre el otro y puedan permanecer unidos toda esta musculatura que hay aquí, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo, que es lo que permite que esta armazón que llamamos esqueleto permanezca unida. Así va a ser el amor. Por eso el amor nunca dejará de ser. El amor, ágape, el amor de nuestro Señor por nosotros. Esto es lo que nos define Primera de Corintios 13, el amor de Corinto, ¿verdad? Entonces el Señor lo manifestaba a través del hermano Pablo como lo que el Señor nos tiene a nosotros como referencia para poder decir lo que es el amor. Como uno no puede cumplir nada de eso, entonces yo me puse en esa difícil tarea de venirle a traer esto aquí como vivencia, para que podamos nosotros pues también participar de esto. Oiga, ¿será que nosotros podemos manifestar el amor del Señor? Si el Señor está en mí, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, tenemos Gálatas 5, 5:13. Y allí en Gálatas 5 nos habla de el fruto, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si en 1 Corintios 13, 4 al 6 nos manifiesta y nos dice qué es el amor, aquí ya en Gálatas nos manifiesta cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno de los principales frutos que yo pude mirar acá es lo que está en Gálatas 5:13. Y en Gálatas dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuisteis llamados. Y es cierto, nosotros no estamos aquí obligados, no estamos aquí coercionados para poder estar acá. ¿Sí? Muchos manifiestan que el hecho de ser una comunidad, ¿verdad? Que podríamos decir que es religiosa, porque el mundo utiliza el término religioso,
¿verdad? No porque nosotros seamos una comunidad religiosa, como quien dice, apegado a la ley, ¿sí? Sino porque estamos aquí eh, queriendo conocerle al Señor, entonces nos llaman religiosos, pero no somos religiosos en ese sentido, sino que somos una comunidad que estamos aquí llamados, pero no hemos sido coercionados, no nos han puesto un revólver en la cabeza para poder estar acá, ¿verdad? Entonces, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿verdad? Pero también nos dice, solamente que, no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿verdad? Para dar la manifestación de las cosas que son materiales, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esa es la manifestación del amor fraternal, ¿verdad? Del poder querer y efectivamente poder servirnos los unos a los otros. Porque toda ley, la ley en esta sola palabra se cumple. Entonces ya la ley que había sido dada ya en Levítico, ¿verdad? En eso, la ley que el Señor dice que no va a eliminar ni un punto, nada, ni por muy pequeño que sea de la ley, ¿verdad? Se va a resumir. En esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como uno se ama tanto a sí mismo, ¿verdad? Y una expresión de ese superamor por uno mismo es a veces lo que se llama el extremo del amor por uno mismo, que es el narcisismo, ¿verdad? Donde uno se considera y se considera a sí mismo y uno es... tenemos que si nosotros aplicáramos ese principio, ¿verdad? De amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros seríamos algo maravilloso de ver, ¿cierto? Uf, quisiéramos estar de pronto todos los seres humanos, los ya 7.000, 8.000 que somos millones de personas, quisiéramos estar el uno con el otro porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una expresión de amor muy grande, ¿verdad? Servíos por amor los unos a los otros. En el 15 ya nos baja de la nube, Pablo nos baja de la nube, porque dice, pero si os mordéis y os coméis como caníbales, los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces estábamos como muy espirituales, ¿verdad? Servíos por amor los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí ya nos dice en el 15, pero si os mordéis y os coméis como caníbales el uno al otro, ¿verdad? Mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces nos está exhortando, ¿verdad? Nos está exhortando. Y esta exhortación es previa a lo que dice acá el título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, dice en el 18 que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Aquella ley que nos parecía los 630 y tantos mandamientos de la ley, ¿verdad? Entonces ya el Señor nos dice, seáis más bien guiados por el Espíritu. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces cuando decimos que amamos y no respetamos a la persona con la que nos hemos comprometido a amar, ¿verdad? Viene lo que es el adulterio. Y finalmente el adulterio, dice el Señor cuando dice, solamente por causa de adulterio se pueden separar, ¿verdad? Pero adulteramos constantemente porque la palabra dice que así sea con el pensamiento, con solo mirar, con solo desear, ya estamos adulterando, ¿verdad? Entonces el Señor está quitando la ley, nos está dando una ley superior, nos está dando la ley del amor y nos está dando unas manifestaciones de esa ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Cuando estábamos en la partición del pan, haciendo pues como ese énfasis en la partición del pan, porque dice que a veces uno, oiga, ¿será que yo sí puedo recibir esta santa comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces yo siento que a veces el enemigo aprovecha circunstancias de nuestro accionar diario para querernos apartar de la comunión, ¿sí? Para querernos apartar de esta santa comunión, de poder compartir esta santa cena que el Señor nos propone todos los domingos acá, ¿sí? Porque nosotros efectivamente no podemos cumplir con esta ley de carácter tan superior, que es mucho más que la ley que el Señor establecía en el Antiguo Testamento. Cuando nos habla de cosas como celos, iras, oye, es que yo me aireo por cualquier cosa, yo reacciono como si, mejor dicho, como si me fuera a picar un escorpión. Cuando alguien me dice algo, yo reacciono con ira, ¿cierto? Contiendas, disensiones, o sea, pensar diferente el uno del otro es una disensión, pero eso, ¿verdad? No debe impedirme el poder estar aquí delante del Señor, pedirle perdón a Él, ¿verdad? Y poder estar en la santa convocación que Él nos hace aquí y poder hacernos partícipes. Dice el Señor que no se oculte el sol, ¿verdad? Y que pidamos perdón. No solamente a Él, sino también a la persona con la que hemos tenido esa contienda, con la que hemos tenido esa ira, con la que hemos tenido ese celo, ¿verdad? Porque no solamente nos habla de iras y contiendas, sino también nos habla de celos, nos habla de enemistades y además de otras cosas que aquí lo menciona: idolatría, hechicerías, herejías. Entonces el Señor nos está hablando, ¿verdad?, de unas cosas que nos apartan de la comunión con Él. El Señor nos está alertando, nos está exhortando. De pronto lo está haciendo, ¿verdad? O de pronto yo estoy manifestando algo que el Señor no quiere hacer. Yo pienso que el Señor aquí nos está exhortando para que podamos recibir de Él lo que Él por gracia nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado su amor, nos ha dado a través de su amor la gracia y a través de la gracia poder recibirlo a Él y tenerlo en nuestros corazones, como decía nuestra hermana Gladys, ¿verdad? Nuestra hermana decía, oiga, pero si yo tengo al Señor en mi corazón, ¿verdad? Yo tengo el amor del Señor. Tenemos el amor del Señor. Y aquí el Señor nos está exhortando, ¿verdad?, acerca de eso, que no debemos andar por las obras de la carne. Y está manifestando cuáles son esas obras de la carne. Entonces nos dice en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, aquí están los frutos del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando contra tales cosas no hay ley. Oigan, de esto desmesuradamente, que el Señor sea sobreabundando en usted, contra eso no hay ninguna ley para que usted pueda dar, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones. Todo eso que veíamos de acá, del 19 hasta el 21, ¿verdad? Dice aquí, los que son de Cristo o sea, ya se hizo, ya es algo del pasado, ya está hecho, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces el Señor nos exhorta por todas partes, nos exhorta a vivir en amor, a
no darle cabida a la carne, porque la carne desencadena todo eso que habíamos visto aquí anteriormente. ¿Sí? Dice el Señor en el 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, de hacer bien. Pero el Señor no nos ha alertado a nosotros acerca de las buenas obras. Sí, claro, el Señor nos ha alertado a nosotros de las buenas obras. Por las buenas obras no vamos a ser salvos, pero dice aquí, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque el Señor nos llama, ¿verdad? Oiga, prefiera a sus hermanos sobre cualquiera otro porque es su familia de la fe. Así es. El Señor nos está llamando. Aquí dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Bueno, en Efesios 3:19, Efesios 3:19 dice, antes en el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, el camino de la habitación de Cristo hacia nuestros corazones es por medio de la fe. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea que con todo el conocimiento que yo pueda tener del amor de Cristo, nunca voy a terminar de conocerlo, ¿verdad? Que exceda a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Aquí mismo en Efesios 4:32, hablando de las buenas obras, ¿verdad? Dice las obras que el Señor quiere que hagamos. Dice ya que hagamos obras, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos manda a ser benignos, entonces debemos manifestar la benignidad con la que el Señor nos provee a nosotros. Si el Señor nos dice, oiga, tengan misericordia, sean misericordiosos, ¿verdad? Sean misericordiosos. Si les he dado el perdón, sean ustedes también perdonadores, perdonándoos, dice aquí, unos a otros, como Dios también os perdonó. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, andad como hijos de luz, dice el título, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando hablábamos allá en Levítico de los sacrificios, aquí dice que el Señor es ofrenda, ¿sí? Ofrenda es para restablecer, se hace una ofrenda para restablecer la comunión con Dios y se hace un sacrificio para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces yo acudo al Señor, le digo, le ofrendo mi vida al Señor y cuando hago esa ofrenda es para volver a tener comunión con Dios porque he pecado delante de Él. Y cuando digo que hago sacrificio, ¿verdad? Es para que el Señor me perdone mis pecados. Pero ¿cuál es mi ofrenda y mi sacrificio? ¿Cuál es nuestra ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Aquí cuando dice en el comienzo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo por nosotros es nuestra ofrenda y nuestro sacrificio.
Ofrenda porque restableció la comunión de los hombres con Dios y sacrificio porque pagó por nuestros pecados. Una bendición tan grande como esa, ¿verdad? Es algo hermoso. Dice que esa ofrenda y sacrificio se hace delante de nuestro Señor, delante de Dios Padre, se hace olor fragante. Cuando dice que eso es un olor y es algo que impregna todo, ¿verdad? Y que ese olor es fragante, es agradable a la presencia de Dios Padre. Cuando quemamos incienso, queremos que un olor fragante suba delante del trono de gloria. Pero ese incienso que nosotros debemos quemar es el mismo Cristo, como ofrenda y sacrificio, ¿verdad? El sacrificio tiene que consumirse todo. El sacrificio no puede ser consumido por el sacerdote. Hay sacrificios, ¿verdad?, que pueden ser consumidos por el sacerdote. Pero en este caso, ¿verdad?, cuando se dice sacrificio, solamente es para Dios. Cristo, ¿verdad?, como nuestra ofrenda y Cristo como nuestro sacrificio. Para Dios Padre, para poder ser acepto delante de Él. Cuando hemos tenido, ¿verdad?, de eso que nos alerta más adelante, cuando hemos tenido fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, el Señor quiere que estemos delante de Él, ¿verdad?, agradándolo, cubiertos por el sacrificio de Cristo. Que ese olor fragante se nos extienda a todos nosotros, ¿verdad? Cristo como ofrenda, Cristo como sacrificio, como olor fragante para Dios, solamente para Dios. Ese es el amor de Dios tan grande que nos ha dado su Hijo. Dice que en otros tiempos, dice en el 8, pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por eso que Él nos manifiesta. Tenemos en primera de Juan 4, cuatro 7, dice que Dios es amor. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez nos vuelve a mencionar aquí el sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí el castigo, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, tenemos una confianza en el Señor, que si nosotros partimos con Él en ese momento, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque hemos recibido de Él el amor que Él nos ha dado. Por su infinito amor, Él nos ha regalado la gracia para salvación, ¿verdad? Se nos ha dado a nosotros como sacrificio, acepto porque Él es el Cordero perfecto y Él ha sido sacrificado en la cruz por nosotros, la obra preciosa del Señor, por su infinito amor. Nosotros, en el día del juicio, ¿verdad? Lo que no debemos es tener temor, porque hemos recibido del Padre el amor de su Hijo, ¿verdad? Y el amor de su Hijo vuelve al Padre como sacrificio, como ofrenda y como sacrificio, ¿verdad? Entonces, el día del juicio nosotros podemos echar mano de lo que el Señor nos da. Tenemos el amor del Padre para expresarnos también como personas, porque somos personas, ¿verdad? Entonces, en este tema del amor, que es algo tan humano, pero que se nos ha vuelto un puro sentimiento, ¿verdad? Y con base en ese sentimiento, el sentimentalismo que a veces manifestamos, ¿verdad? Nos sentimos heridos, nos sentimos maltratados, porque hemos recibido maltrato de otras personas, porque nosotros hemos maltratado a otras personas. Y no hemos sabido manifestar, ¿sí? El amor del Señor. El amor del Señor para nosotros debe ser algo maravilloso que nos debe inculcar a actuar bien, más por las obras nosotros no vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos porque el Señor se nos dio a nosotros, como amor se nos dio, como amor se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Y es a través de ese sacrificio que nosotros hemos recibido la salvación y hemos recibido el perdón de pecados y hemos obtenido la resurrección del Señor. Y en la resurrección del Señor nosotros hemos sido llamados a vida, porque leíamos allá en el Salmo 6:6, ¿verdad? Allá en Salmo 6, el verso 6, decía que la salvación es para nosotros vida, porque la salvación no nos permite a nosotros ser muertos. Ser muertos, decía el Salmo 6, no es tener conocimiento, no estar en la presencia de nuestro Dios, como hoy podemos estar aquí. Y esta comunión que hoy tenemos aquí, que es para vida, ¿verdad? Es para vida eterna, porque vamos a tener una comunión preciosa con el Hijo y con el Padre, ¿verdad? A través del Hijo. El Señor nos dice en Proverbios 24, 17, 18. Proverbios 24. Proverbios es una manifestación de la sabiduría del Señor. Proverbios 24, 17. En cuanto a la envidia, en Proverbios 24, 1, vamos a leerlo primero. Dice, no tengas envidia, y menos de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad, e iniquidad habla sus labios. No tener envidia y mucho menos de los hombres malos. En Proverbio 17 dice, y eso como buena obra para el Señor, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor aquí? A no alegrarnos por el mal ajeno. Y eso como buena obra para el Señor. No alegrarse por el mal ajeno, ¿verdad? No sentir satisfacción con lo que le pasa a los demás. Lo malo. Vamos a leer Romanos 12 para seguir profundizando acá un poquito. Y allá Romanos sí que es bien duro para nosotros. Para mí, pues yo digo para nosotros, como, ¿verdad? Ahora tendré la oportunidad de escucharlo decir para mí también. Romanos
Romanos 12, Romanos 12, 20. Como buena obra para el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, claro, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa sí me gusta, ¿verdad? Ponerle ascuas de fuego. Pero ¿será que yo sí puedo, si a las personas que amo, más bien le hago daño con mi accionar? Si a las personas que digo que quiero, ¿verdad? Las maltrato de palabra, de hechos. ¿Será que a mis enemigos, si tuviera hambre, le daré de comer? Si tuviera sed, le daré de beber. Pero eso es lo que manda el Señor, ¿verdad? Dicen, si no cumplo lo que dice Proverbios, cuando cayere tu enemigo no te regocijes. ¿Sí? Si no le doy a mi enemigo de comer, si no le doy de beber, si tuviera necesidad de darle de beber. Si hago todo eso, aquí en el 21, ¿verdad? 12:21 dice, no seas vencido de lo malo. Si no hago lo que el Señor me manda, estaré siendo vencido de lo malo. ¿Cierto? Y dice, más bien, si tú quieres ser vencedor, haz el bien. Si no vence con el bien, el mal. Entonces, el Señor nos manda a ser bondadosos, ser benignos, ser pacientes, amorosos, misericordiosos. Todo eso se da cuando nosotros podemos decir que amamos al Señor y también cuando a través del nacimiento nuevo, ¿verdad? Recibimos la santa unción del Espíritu Santo, pero somos personas. Cuando por alguna circunstancia no podemos cumplir con eso que el Señor nos manda, para eso tenemos a Jesucristo nuestro Señor como abogado, ¿verdad? Entonces hay una obra, aquí está la obra del Señor, pero hay una obra que hace el enemigo nos quiere acusar, el enemigo nos quiere debilitar, nos quiere apartar porque Él es un enlodador y nos enloda para apartarnos de la presencia del Señor. Él es el acusador, ¿verdad? Entonces Él va a aprovechar de todo eso que hemos hablado, va a aprovechar, va a quererse aprovechar, ¿cierto? Y hay una obra que se hace ahí los principados y las potestades están ahí haciendo una obra espiritual en medio de nuestras relaciones, en medio de nuestra familia, en la sociedad en la cual estamos, ¿verdad? Para querer apartarnos del Señor. Y cada una de estas cosas, ¿verdad? Celos, envidias, contiendas, cosas que de pronto no son muy grandes, pero si tengo una contienda con algo, si estoy peleándome con alguien, el Señor, ¿verdad? Va a estar obrando allí. ¿Para qué? Para apartarnos del enemigo. Y para eso contamos con la sangre del Señor, ¿verdad? Para eso contamos con la ofrenda y el sacrificio que es el Señor para Dios mismo, ¿verdad? Y a través de la ofrenda hemos recibido la comunión con el Padre y no debemos dejarnos apartar de esa comunión tan preciosa. Y a través del sacrificio del Señor en la cruz, ¿verdad? Hemos recibido la remisión y el perdón de los pecados. Entonces, como para darle ya pues la ocasión de que ustedes puedan manifestarse también, ¿verdad? Ya se acabó, ya se fue. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima. No debemos permitir que sea lo que llamamos el materialismo, ¿verdad? Ese materialismo que a veces vivimos
lo que dice que el dinero no es la felicidad, pero que lo imita muy bien. No dejemos de permitir que ese materialismo nos permee a nosotros, ¿verdad? El cristiano como tal es una contracultura. El mundo tiene su cultura y nosotros tenemos lo que el Señor nos da, ¿verdad? Para oponernos al mundo. Estamos en el mundo, pero no estamos en connivencia con el mundo, en comunión con el mundo, sino que estamos, ¿verdad? Generando lo que el Señor quiere a través de su testimonio en la vida de nosotros. Que no es fácil, no va a ser fácil nunca. Cada vez tengo menos amigos, eh, cada vez tengo menos relación y espero menos del mundo. Todo lo que tengo y lo que recibo, lo recibo prácticamente que de la iglesia y le doy gracias al Señor por eso. Porque el Señor está y recibimos su misericordia y su infinito amor para que podamos manifestar la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces le damos gracias al Señor por ello. Damos gracias al Señor porque Él es justo, es misericordioso, es amoroso y nos regala de lo que Él es para nosotros poderlo recibir también en nuestro corazón y poder estar gozosos en su presencia. Señor Jesús, coloco en tus manos, Señor, esta reunión, Señor, que seas tú guardando, Señor, a nuestros amados hermanos, Señor, de cualquier cosa que yo haya podido decir, Señor, que no sea lo tuyo, Señor, quítalo de en medio de nosotros, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres, Señor, un Dios amoroso, Señor, que nos has dado, Señor, todo lo tuyo para nosotros, Señor, poderlo recibir, Señor, con mansedumbre, con humildad, Señor, y poderlo manifestar a otros, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guardándonos, Señor, que seas tú proveyéndonos, cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, reprendiendo toda obra del enemigo, Señor, que se pueda hacer, Señor, guardándonos de abrirle puertas al enemigo, abrirle ventanas, espacios, rendijas siquiera, Señor, para que Él haga su obra en nosotros, en medio de nosotros, Señor. Bendito Dios y Padre amado, Señor. Lo que he expresado, Señor, no como conocimiento, sino como una obra que tú estás haciendo, Señor, en mi corazón, Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Bendito eres Dios y Padre amado, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor.